Esta segunda parte sí va a quedar grabada completa, pero para que no, digamos, para que no se nos olvide lo que estábamos viendo en la primera parte, voy a hacer un pequeño resumen. Eh, Hicimos, digamos, una definición de cómo se miden longitudes a diferentes escalas, desde la Tierra, Tierra-Luna, Tierra-Sol, sistema solar, galaxia, y pasando desde los kilómetros hasta las unidades astronómicas, luego hasta los años luz, y definiendo una cantidad de medida muy importante en astronomía que es el parsec. El parsec, que equivale a 3.26 años luz, equivale también a la distancia de un paralaje de un segundo de arco. Entonces recordemos que el paralaje es el ángulo que yo puedo medir de una estrella, o que más bien, que traza una estrella con respecto a las estrellas lejanas, utilizando como referencia la órbita de la Tierra. Si ese paralaje es exactamente de un segundo de arco, que es una 3600 parte de un grado, entonces decimos que la distancia a la que está esa estrella es de exactamente un parsec. También definimos lo que es la magnitud aparente. La magnitud aparente tiene que ver con el brillo aparente de las estrellas, con el brillo aparente de las cosas, el brillo aparente de los objetos que están en el cielo. La primera clasificación de magnitud aparente la hizo el señor Hiparco en el siglo II antes de Cristo. Él simplemente comparó el brillo de las estrellas más brillantes hasta las menos brillantes, y a la más brillante le dio una magnitud 1 y a la menos brillante una magnitud 6. Entonces, hablar de brillo y magnitud es exactamente hablar de lo mismo. La diferencia es que la escala de magnitudes está al revés. Cuando yo tengo una magnitud más pequeña, estoy hablando de un objeto que es más brillante. Y de esa manera, ahora tenemos objetos que tienen magnitudes negativas. Los objetos más brillantes del cielo normalmente tienen magnitudes negativas. La magnitud más débil, digamos, que nosotros podemos observar es magnitud 6. Y de ahí hacia abajo, pues podemos observar hasta el Sol, que tiene menos 26. La Luna tiene menos 13. Veamos que Venus tenía menos 4, que Sirio tenía menos 1.5, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo un resumencito, las magnitudes, esa escala de magnitudes, me habla del brillo de los objetos. Y también vimos que el señor Pogson le puso matemáticas a esto en el siglo XIX y se conoce esto como la ley de Pogson. ¿Cuándo le puso matemáticas el señor Pogson? Cuando se dio cuenta de que esta clasificación de magnitud 6 a magnitud 1 que tenía el señor Hiparco era una, digamos, secuencia geométrica. Ahorita me preguntaban de dónde sale el 2.512. Resulta que entre 6 y 1, entre magnitud 1, perdón, que es la mayor, y magnitud 6, hay 5 magnitudes. Y resulta que la magnitud 1 es 100 veces mayor que la magnitud 6. Si ustedes sacan la raíz quinta de 100, les da 2.512, exactamente. O sea, yo cojo la diferencia de brillo entre magnitud 6 y magnitud 1, que es 100, y le saco la raíz quinta, porque yo tengo que multiplicar 5 veces para llegar hasta la magnitud 1, y eso me da exactamente 2,512. Esa es la constante que aparece ahí en la ley de Pogson. Entonces, y vimos la diferencia entre magnitudes utilizando la ley de Pogson, que en este caso la que hicimos fue justamente calcular la diferencia de flujos entre Betelgeuse y Sirio. Si yo cojo la magnitud de Sirio aparente, que es menos 1.46, y cojo la magnitud de Betelgeuse aparente, que es 0.5, calculo la diferencia entre esas dos magnitudes, que me da sencillamente 1.96. A esa diferencia de menos 1.96, yo le aplico la ley de Pogson para calcular la razón entre los flujos entre Betelgeuse y Sirio, y lo que me dice esto es que yo recibo apenas el 16.4% de la luz de Betelgeuse comparada con lo que recibo de la luz de Sirio. Por eso Sirio es la más brillante, a pesar de que Betelgeuse es una gigante roja, pero es que Betelgeuse está 100 veces más lejos que Sirio. Eso lo vamos a ver ahorita, porque a partir de ahora vamos a definir otra cantidad muy importante en astrofísica, que es la magnitud absoluta. Entonces me voy a ir
a presentar ya. Vamos a irnos a la presentación. Espérense que hay un par de chats aquí, a ver si es algo importante. Jesús, deshabilita la cámara mejor. Entiendo, listo, listo, listo. Muy bien. Vámonos a hacer la presentación. Abrir la ventana y nos vamos a la presentación. Muy bien. Ok, tíos. Entonces, estamos viendo y vimos el ejemplo del Sol y la Luna y vimos cómo el Sol, digamos, nosotros recibimos 343.000 veces más luz del Sol que de la Luna. Eso ya quedó, digamos, claro. Pero entonces, ahí está. Y entonces ustedes dirán, bueno, profe, pero es que en realidad Betelgeuse es una gigante y Sirio es una estrella más pequeña. Entonces, en realidad Betelgeuse debería ser más brillante. ¿Cómo podemos en realidad comparar dos estrellas si están a diferentes distancias y lo único que obtenemos es su magnitud aparente? Pues los astrónomos se inventaron algo que se llama la magnitud absoluta. ¿Y qué es la magnitud absoluta? Venga. Supongamos que todas las estrellas están a 10 parsecs de distancia. Coja a Betelgeuse y tráigasela hasta 10 parsecs de distancia. Coja a Sirio y llévesela hasta 10 parsecs de distancia y después compare. Y entonces cuando usted compara, resulta que en realidad Sirio, que era muy brillante, es menos brillante que Betelgeuse. Eso se le llama magnitud absoluta. La magnitud absoluta es la magnitud que mediríamos de una estrella si estuviera a 10 parsecs, exactamente. Miren esto. Esta es Sirio. Esta es la magnitud aparente de Sirio y las estrellas del Can mayor, ¿cierto? Este es el Can mayor. Sirio es la más brillante del Can mayor. Si yo cojo todas las estrellas del Can mayor y las pongo todas a la misma distancia, a 10 parsecs, así se vería. Miren a Sirio. Sirio, de hecho, sería la menos brillante. Estas estrellas son intrínsecamente más luminosas que Sirio. Entonces, la magnitud absoluta me permite comparar en realidad cuál es la estrella más brillante. Es simplemente estandarizarlas a todas a una misma distancia. Si yo me llevo al Sol a 10 parsecs, la magnitud absoluta del Sol es de 4.86. O sea, el Sol a 10 parsecs apenas si sería visible. Apenas si lo vería. Pasa de tener una magnitud aparente de menos 26.7 a tener una magnitud absoluta de 4.86. Muy bien. Entonces, igual uno puede calcular la razón entre las magnitudes, pero ojo, miren algo que vamos a hacer ahora. Miren que vamos a cambiar los flujos por la distancia. Y esto es una maravilla, porque ahorita alguien me preguntaba, profe, ¿y cómo calculamos y cómo medimos las distancias? Resulta que yo puedo convertir el flujo en distancia. ¿Por qué? Porque el flujo es la luz medida a una cierta distancia de la estrella. Y entonces a esta forma de la ley de Poisson se le conoce como el módulo de distancia. ¿Sí ven esta maravilla? Es el módulo de distancia. Y entonces yo puedo calcular, si supongo que la distancia son 10 parsecs, entonces la magnitud que aparece aquí es la magnitud absoluta. Digamos, no se enreden mucho con esta ecuación. La idea es que yo en vez de flujo voy a poner aquí distancia. Esta es la distancia a la estrella A y esta es la distancia a la estrella B. Y miren que el 2.512 se me convierte en un 5. 5 veces el logaritmo de la distancia. Esto es la misma ley de Poisson, pero ya no calculada con flujo, sino con distancia a la estrella. Y eso me permite, digamos, calcular magnitudes absolutas de las estrellas. Esta es la misma ecuación, solamente que aquí este logaritmo lo convertí en una constante que sería el 5. Pero es la misma ecuación. Se le llama módulo de distancia de Poisson. Y es muy importante, ¿por qué? Porque si yo sé la magnitud aparente de un objeto y comparo con su magnitud absoluta, yo sé a qué distancia exactamente está ese objeto. Entonces, hay otro, pero ojo, hay otro problema. Ay, carajo, me devolví para la primera. Espérense. Hay otro problema que aquí no hemos tenido en cuenta, y es que la luz de estas estrellas
para llegar hasta la Tierra tienen que pasar a través del medio interestelar. ¿Y qué hace el medio interestelar? ¿Qué hace el gas que está ahí atravesado? Pues ese medio interestelar extingue parte del brillo. Claro, opaca, digámoslo así, la estrella. Entonces eso se tiene que tener en cuenta también. A eso se le conoce como la opacidad del medio interestelar. Resulta que cuando yo hago la ecuación así, super, hiper, mega play, lo que digo es que la diferencia de magnitudes es igual a lo que tenía de la ley de Poisson, pero a eso tengo que sumarle una extinción debida a la opacidad del medio interestelar. ¿Qué es opacidad? Eso lo que me dice es que tanta luz deja pasar un medio. ¿Me entienden? Y entonces miren esto. Resulta que para la Vía Láctea, en promedio, la luz disminuye, el brillo disminuye o la magnitud aumenta, que es hablar de lo mismo. Ojo pues, decir que el brillo disminuye equivale a decir que la magnitud aumenta. Para la Vía Láctea, la magnitud aumenta en 1.8 magnitudes por cada kiloparsec. O sea, una estrella que está a 1000 parsecs de distancia. Esos son 3260 años luz. Su magnitud, por el simple hecho de que su luz tiene que viajar a través del medio interestelar, va a aumentar en 1.8 magnitudes. O sea, va a ser mucho más tenue de lo que realmente es. Entonces, si uno quiere calcular en realidad esta cantidad bien exacta, tiene que sumar este factor de aquí, este 1.076 multiplicado por la opacidad del medio interestelar en la Vía Láctea. Esta opacidad cambia. Uno puede calcular la opacidad del medio intergaláctico, uno puede calcular la opacidad en una nube molecular gigante, uno puede calcular la opacidad en las nubes de polvo. Por ejemplo, la opacidad de las nubes de polvo en el visible, ¿cómo sería? Infinita. De hecho, yo no puedo ver luz a través de las nubes de polvo de la galaxia. Entonces, esa es la idea. ¿Cómo se calcula esta opacidad? Calculando cómo varía la luz que ingresa y pasa a través de un medio. ¿Cuánto se debilitó? ¿Cuánto se opacó? Esto es como un vidrio polarizado, piénselo de esa manera. O unas gafas oscuras. ¿Qué hace el transition? Ahí está. Cuando yo me pongo estas benditas gafas y las pongo frente al sol, aumentan su opacidad. Eso es un transition, pero el problema es que es un transition que nosotros no podemos manejar, es simplemente el medio que está ahí entre las estrellas. Entonces, en realidad, las estrellas son intrínsecamente más brillantes de lo que las vemos. ¿Por qué? Porque su luz pasó a través del medio interestelar y entonces el medio interestelar las opacó, les aumentó su magnitud, pero en realidad ellas tienen una magnitud menor. Muy bien. Esa opacidad se puede medir en diferentes longitudes de onda. De hecho, lo que uno mide en astronomía es diferentes magnitudes y hace algo que se llama un promedio. Estos filtros se llaman los filtros fotométricos de Johnson-Morgan. Los filtros fotométricos de Johnson-Morgan utilizan filtros que van desde el ultravioleta, el azul, el visible, la V-band, es como justo en medio del visible, el rojo y el infrarrojo. Entonces, miren, uno puede medir la luz que llega de una estrella en todas estas longitudes de onda diferentes utilizando estos filtros que se llaman los filtros de Johnson-Morgan. Es así de sencillo. O sea, yo pongo el filtro ultravioleta y veo cuánta luz ultravioleta llega de una estrella. Yo pongo con esa misma estrella el filtro azul, el filtro visible, el filtro rojo, el filtro infrarrojo. Y después hago un promedio. Y cuando yo hago un promedio, tengo lo que se llama la magnitud volumétrica. Es la magnitud de todas las longitudes de onda. O calculo su magnitud en el visible, su magnitud en el azul. Y puedo calcular algo que se llama el índice de color o el exceso de color. ¿Y cuál es el exceso de color de una estrella o de un objeto en el universo? Sencillamente es
yo mido la magnitud en el azul y mido la magnitud en el visible. Y midiendo la magnitud en el azul y la magnitud en el visible, incluyendo la extinción en el visible y en el azul, yo simplemente calculo el índice de color como la diferencia entre esas dos magnitudes. Yo calculo la magnitud en el visible y la magnitud en el azul y las comparo. Les voy a mostrar algo. Espérense que en este momento voy a dejar de compartir esta presentación y me voy a ir a compartir otra vez la página de internet. Aquí. Entonces les voy a mostrar algo. Vamos a ver el índice de color de Sirio. Mírenlo, aquí está. Hay dos índices de color. No sé si los ven bien. El índice de color de azul menos verde o menos visible es de 0. Mientras que el índice de color de ultravioleta menos el azul es de menos 0.05. Esto es para Sirio A, que es la estrella principal. Sirio B tiene otros índices de color. ¿Para qué diablos me sirve ese índice de color? Pues les voy a decir, eso me sirve para determinar en realidad cuál es el verdadero color de una estrella, cuál es su temperatura, y eso me sirve a la hora de analizar su edad, su evolución, digamos, su estado evolutivo, etcétera, etcétera. Entonces, es muy fácil. Yo mido la magnitud con un filtro y magnitud con el otro, las comparo y eso me mide el índice de color. Vamos a ver el índice de color de Betelgeuse. Vengan. Ahí está Betelgeuse, mi maravillosa estrella gigante. Entonces, miren esto. ¿Cuál es el índice de color de Sirio? Es 0. Eso significa que estas dos cantidades básicamente son iguales. La magnitud en el visible y la magnitud en el azul de Sirio son exactamente iguales. Pero el índice de color de Betelgeuse es 1.85 positivo. Acuérdense de este valor, 1.85 positivo. El índice de color de Sirio es 0 y el índice de color de Betelgeuse es 1.85. Entonces, aquí me voy a devolver otra vez a presentar a la presentación. Lo que pasa es que esto se da por ventanas y entonces uno le toca cambiar de ventana cada vez que va a presentar. Así que ténganme paciencia. Me voy otra vez aquí. Y miren esto. Resulta que si el índice de color es menor que 0, la estrella es más azul. Y si el índice de color es mayor que 0, la estrella es más roja. ¿Se acuerdan cuál era el índice de color de Betelgeuse? 1.85. Eso es un índice de color positivo. Betelgeuse es una gigante roja. En principio, Sirio tiene un índice de color 0, pero eso lo que significa es que es una estrella blanca, blanco-azulada. Las estrellas que tienen índice de color negativo son estrellas más azules. Vengan, vamos otra vez a internet. Carambolas. Espérense que es que no me deja presentar. Vamos otra vez a internet y yo les vuelvo a presentar, voy a presentar otro índice de color. Vamos a ver otro índice de color. Ay, no me fui al que no era, espérense. Ay, no. Pues tengo muchas ventanas abiertas para poder estar pasándome de ventana en ventana. Presentar una ventana. Y la ventana que quiero presentar es Betelgeuse, eso. Vamos a ver Rigel. ¿Cuál es el índice de color de Rigel? Rigel, la rodilla del gigante. El índice de color del Rigel es menos 0.03. Menos 0.03 es un índice de color negativo. Eso significa que Rigel es una estrella azul y es más azul que Sirio. Y Sirio es más azul que Betelgeuse. De eso se trata este asunto. Vámonos otra vez a la presentación. Sesión 5, presentar. Muy bien. Entonces, ahí está.
El índice de color también me dice la temperatura de la estrella. Si yo cojo la magnitud en el azul y le resto la magnitud del visible, o simplemente el índice de color, yo puedo saber cuál es la temperatura de la estrella, como esta relación. Entonces miren esto, yo tengo que, vamos a calcular la temperatura de Betelgeuse en la superficie según según esta fórmula. Resulta que el índice de color es igual a 7090 grados sobre la temperatura y eso menos 0.71. ¿Ok? Entonces, fíjense que estoy haciendo aquí tableros, ya me voy a ir a presentarles el tablero. Muy bien. Entonces, todos ven, el índice de color es igual a 7090 menos 0.71 y digamos esto dividido por T. ¿Cuál era el índice de color de Sirio? Era 0. Entonces vamos a hacerlo con Sirio. Listo. Para Sirio, esto valía 0.0. Eso va a ser igual a 7090 sobre T menos 0.71. O lo que es igual. ¿Sí o qué? Lo que es igual, este punto de 71 lo va a pasar a sumar. Y sencillamente esta temperatura la voy a pasar a multiplicar y va a derivar la temperatura. Entonces, un momento. Yo tengo que esto me da 0.71 igual a 7090 sobre T, o lo que es igual, la temperatura va a ser 7090 dividido 0.71. ¿Y cuánto me da eso? Ya voy a hacer el cálculo aquí. Miren entonces cómo se hace el cálculo. Este pasó a sumar y yo tengo que despejar la temperatura y este lo paso a dividir. Y entonces la temperatura de Sirio es 7090 sobre 0.71. Y eso me da, espérenme un segundo, me da exactamente 9.985 grados Kelvin. Según esto, la temperatura de Sirio es de 9.985 grados Kelvin. Hay muchas preguntas en el WhatsApp, parece. Vamos a ver. Ok, gracias compañeros. El puntero no se ve. La presentación del profesor Francisco, haga clic sobre la presentación. 9.985. Ah, listo. Es que no me están viendo. Ahí se ve bien. Vamos a ver cuál es la temperatura de Sirio de verdad. Vamos a la presentación otra vez. Una ventana y nos vamos a Sirio. Sirio tiene una temperatura. ¿Dónde está? Temperatura efectiva de Sirio. 9.940. 9.940. Ahí está. O sea que es una muy buena aproximación. 9.940 grados. Esa es, digamos, la idea de el índice de color. El índice de color lo que me dice es qué tan azul, qué tan roja es una estrella y cuál es su temperatura. Muy bien, vamos a compartir nuevamente la presentación. Presentación. Ándale. Ok, entonces, ya entendimos lo que es el índice de color. Es medir la magnitud de una estrella en diferentes longitudes de onda y luego comparar esas magnitudes. La luminosidad, esto es distinto y esto es fundamental. Porque la luminosidad, ojo, no depende de la distancia a la que yo estoy. La luminosidad es la potencia de la estrella. La luminosidad es una propiedad intrínseca de la estrella. Es una propiedad que depende de la masa de la estrella, de la temperatura de la estrella y que es básicamente la energía que produce la estrella. La luminosidad es la energía total producida y liberada por una estrella. En el caso del Sol, si ustedes recuerdan, esa vaina era 3.84
por 10 a la 26 watts. Esto es la potencia de la bombilla. Cuando uno compra una bombilla de 10 watts, esa es la luminosidad. Cuando uno compra una bombilla de 100 watts, esa es la luminosidad. ¿Cuánta de esa luminosidad me llega a mí? Dependiendo de la distancia, es el flujo. Entonces, miren, la luminosidad es la energía que emite una estrella por unidad de tiempo. El flujo, en cambio, es esa luminosidad dividida por el área a la distancia a la que yo estoy. Entonces, si yo conozco el flujo de una estrella y conozco a qué distancia está, yo simplemente multiplico el flujo por el área a esa distancia al cuadrado y eso me da la luminosidad. Esa luminosidad es la que sale de aquí, la que sale de la superficie de la estrella, ¿ok? Y de hecho esa luminosidad se calcula como la ecuación de Stefan Boltzmann. Es un cuerpo negro, el área a través de la cual sale toda esa energía multiplicada por la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura del objeto a la 4, me da la luminosidad. Piensen en esto, luminosidad es energía por unidad de tiempo producida por una estrella. ¿Cuánta energía libera el Sol en un segundo? Esa es la luminosidad. Y esa luminosidad se puede calcular si yo conozco la distancia a la que está la estrella y conozco el flujo de esa estrella. Y ambos se pueden medir. Entonces, creo que se nos acabó esto muy rápido. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para medir las propiedades básicas de una estrella? La distancia. En principio, con paralaje. Si yo mido el paralaje bien preciso, sé a qué distancia está una estrella. La luminosidad. Yo teniendo la distancia, multiplico por 4pi, por la distancia al cuadrado, y multiplico por el flujo. Y eso me dice cuál es la luminosidad de la estrella. ¿Ok? La temperatura superficial. Pues yo mido el color, la referencia, el índice de color, y sencillamente la temperatura está relacionada con el índice de color que se mide con medir la magnitud en el visible, la magnitud en el azul. El tamaño de la estrella. Yo utilizo entonces la ecuación de Stefan Boltzmann y yo sé que la energía liberada por un cuerpo negro, suponiendo que la estrella fuera un cuerpo negro, equivale al tamaño de la estrella, el área de la estrella, por la constante de Boltzmann por su temperatura a la 4. ¿Cómo puedo medir la masa de una estrella? Siempre que esté en un sistema binario. Si yo tengo un sistema binario, puedo medir su masa, porque necesito digamos, la relación de dos cuerpos, aplicar leyes de Kepler y leyes de Newton ahí y poder medir la masa. ¿Y de qué está hecha la estrella? Su composición. ¿Cuáles son los elementos que componen la estrella? Pues eso se sabe a partir de las líneas espectrales, el modelo espectral. Entonces, miren que hoy, digamos, abarcamos unas cuantas mediciones astrofísicas. La primera es la distancia. Las distancias estelares, por lo menos en la Vía Láctea, se calculan con paralaje. Luego, ¿qué tan energética es la estrella? Ah, bueno, entonces usted mida la cantidad de luz que le llega y como ya conoce la distancia, calcula cuál es la luminosidad. Y con la luminosidad yo puedo calcular el tamaño de la estrella. Y su temperatura, pues ya la conozco, porque la temperatura la hallé con el índice de color. Entonces, las masas, digamos, en sistemas binarios ya son una cantidad un poco diferente. Y la composición, pues hay que hacer espectroscopía, pero sobre la composición y sobre la clasificación espectral vamos a hablar en la próxima clase. Espérenme un segundo. Yo dejo de presentar, vuelvo a mi reunión con ustedes y entonces ahora sí, vamos a hacer preguntas. Profe, esto me suena a una buena tarea con esos 5 elementos. Muy bien, Uri. Eso está bien. Eso está bien. Sí, de hecho, me tengo que inventar una buena tarea para que hagan calculitos y con los calculitos vayan calculando ese tipo digamos, vayan avanzando en ese tipo
de propiedades de las estrellas. Uno primero mide la distancia con el paralaje, después mide el flujo con la fotometría. Utilizando ley de Poisson, básicamente, con el flujo y el paralaje, uno calcula la luminosidad. Y midiendo las magnitudes, que eso también es fotometría, en azul y en visible, calcula el índice de color y calcula la temperatura de la estrella. Entonces ustedes ya tienen distancia, temperatura, luminosidad. Con temperatura y luminosidad saben de qué tamaño es la estrella. Y así sabe un montón de cosas sobre las estrellas. Esa es la forma en que se hace. Es una cosa maravillosa. Pero en sí, voy a hacerle caso a Uriel. Les voy a poner una tareita con unos pequeños exercises de paralaje, de magnitudes y de luminosidades, de temperaturas, etcétera, etcétera. Preguntas, chicos. Yo creí que me faltaba más de la presentación. Ese índice de color tiene que ver con la ley de Wien. Sí, porque tiene que ver con el pico tiene que ver con el pico en el que emite dependiendo de la temperatura. Pablo, la primera parte de la sesión no se grabó, lo siento. Cometí una completa estupidez porque estaba muy emocionado de verme con ustedes y se me olvidó poner a grabar la primera parte. No me lo van a perdonar nunca. Ay, Dios. Lo siento mucho, pero no grabé la primera parte de la presentación, que fue la parte más larga. Pero la presentación ahora se las monto en el Google Classroom. Nos comparte un video de paralaje en YouTube también. Espérate. Esperen un segundito. La primera parte, nos comparte un video de paralaje de YouTube bien bueno. Bueno, voy a buscar un buen video donde expliquen el paralaje. El índice de color es la misma longitud de onda máxima que uno puede sacar de un espectro. No, Jonathan, el índice de color es básicamente el B es la magnitud medida en el azul y el V es la magnitud medida en el visible. La diferencia entre esas dos magnitudes me dice si la estrella es más azul o más roja. Y cuando yo le pongo la ley de Wien ahí, porque básicamente lo que estoy midiendo son dos longitudes de onda, entonces estoy midiendo los picos de flujo en dos longitudes de onda, eso está relacionado con la temperatura. Will, sí, llegaste tarde, nos dimos cuenta, qué pena con vos. Bueno, tenemos más preguntas o me pongo juicioso a ponerles tarea ya, les voy a mandar el quiz, les voy a montar la presentación. Cuando esté esta grabación lista, también la voy a montar en el Google Classroom y les mando otros materiales y otros videitos que encuentren. ¿Hay más preguntas? Muchachos. Listo, Francisco Hernal, excelente, muy bien. Profe, mil gracias, Uri, con mucho gusto, hombre, me hace falta verte y saludarte. Los abrazos siempre son necesarios, hermano, pero ahora no nos podemos abrazar, ni besar, ni tocar, ni nada de esas cosas. Nos volvimos todos alemanes. Tomás, con gusto. Fede, un abrazo, hombre. Un abrazo a Isa también. Cuídense mucho. Acuérdense de estar guardaditos en la casa. No salgan, no se arriesguen y no arriesguen a los demás. No seamos irresponsables. Cuídense todos y les pongo la grabación de la última parte y les voy a poner mucho material sobre esta clase en el Google Classroom. ¿Ok? Estén pendientes, pues en principio esta sería la forma de seguir con el curso, pero miraremos si de pronto cambiamos el formato un poco, pero de todas maneras, pues mientras yo esté encerrado en el cuarto, esta es básicamente la forma en que les voy a dictar curso. ¿Ok? Un abrazo a todos. Besos de lejos. Hasta luego. Chao, chao.